Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hermanos, gracias al Señor por la invitación que nos permite tener para compartir su palabra. Hemos sentido carga últimamente por compartir un asunto de la palabra por causa de muchas preguntas que nos han hecho en los últimos viajes y también nos han escrito a la página en relación a estos asuntos. Entonces creo que delante de Dios, como algo que puede ser beneficioso no solo para nosotros que estamos hablando y para los que están escuchando, sino para aquellos que han manifestado ciertas dudas en estos aspectos. Creo que es bueno de parte del Señor que podamos examinar ciertos asuntos. Quiero compartir un nuevo estudio, si el Señor me lo permite, que tiene que ver con las llamadas doctrinas de la gracia, del calvinismo. Entonces vamos a hacer un estudio, un examen acerca de los 5 pilares de las doctrinas de la gracia que se conocen en el calvinismo y vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras, si realmente todo lo que se postula en esta postura es bíblico, si lo podemos recibir, qué podemos retener y qué podemos desechar. Nosotros debemos saber una cosa, hermano: el único juez infalible, que no se equivoca, que no cambia, que es verdadero y digno de toda confianza, es la palabra de Dios. Con el tiempo ciertamente Dios ha levantado siervos, ciertamente Dios ha hecho obras especiales a través de toda la historia de la iglesia y ha levantado hombres con mucho renombre cuyo ministerio y cuya obra ha tenido mucha influencia en medio del pueblo de Dios. Pero por causa de que no es la misma palabra, toda interpretación, toda tradición de hombre, toda línea puede ser sometida a pruebas. Si es de Dios, pues va a salir airante; si no es de Dios, pues se va a escoger lo mejor y se va a desechar lo que no es del Señor. Pero ciertamente cuando hablamos de estos asuntos no queremos ofender ninguna corriente de hermanos ni a ningún hermano, sino simplemente, como cualquier cosa que hayan dicho los hombres a través de la historia de la iglesia, puede ser cuestionable, puede ser examinable, puede ser escudriñable, a ver si nuestros hermanos al hablar ciertas cosas lo hablaron claramente por la palabra, o si hay distorsión, o si se enfatizaron cosas que no dicen las Escrituras. Entonces las 5 doctrinas de la gracia que generalmente, por lo menos la mayoría de los calvinistas, hablan o afirman o sostienen son: la primera es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esos son los cinco asuntos de las doctrinas de la gracia que vamos a estudiar. Confiando en el Señor, hoy vamos a estudiar apenas la depravación total, que sería la primera. De alguna manera todas ellas están relacionadas. Nosotros vamos a comenzar a estudiarlas una por una y en la medida que vayamos viendo, vamos escudriñando, examinando, meditando, y cada uno a la luz de la palabra va a poder sacar sus conclusiones. Amén. Un problema que ha surgido, que no sabemos si es malo o bueno en estos tiempos, es que por causa de los excesos en el cristianismo, especialmente las líneas carismáticas y pentecostales, eso ha hecho que muchos hermanos vuelvan a la literatura antigua y vuelvan a ciertos hermanos de renombre. Y generalmente muchos de estos movimientos que están volviendo a la Reforma y a las doctrinas de la Reforma se encuentran con muchos hermanos sobresalientes que en su esencia y en su doctrina son calvinistas. Y si uno lo ponen a escoger, yo prefiero a los reformadores calvinistas que a los pentecostales carismáticos. Pero así hemos visto que como el pentecostalismo y los carismáticos tienen excesos en ciertos aspectos, también notamos que los calvinistas, cuando hablan de las doctrinas de la gracia, tienen ciertos excesos. Y uno de los asuntos que me ha parecido bastante peligrosos es la autoridad que se les pone a estas líneas. Y es una autoridad que muchas veces los mismos predicadores han afirmado. Digamos, Charles Spurgeon decía que cuando él estaba predicando no estaba hablando ninguna novedad ni una nueva doctrina, que él amaba proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas que hoy en día se apodaban calvinismo,
pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. O sea, Spurgeon ya llegaba a decir que el calvinismo era la verdad revelada de Dios, tal como es en Cristo Jesús. Entonces, esas son declaraciones bastante serias. Decir que el calvinismo y las doctrinas de Calvino son la verdad revelada de Dios, eso es poner a Calvino y la palabra de Calvino al mismo nivel que las Escrituras. Y eso me parece bastante peligroso. Tenemos predicadores muy famosos hoy en día que afirman, como R.C. Sproul, que a través de los tiempos los grandes evangelistas, misioneros y teólogos incondicionales sostenían las doctrinas de la gracia conocidas como calvinismo. Él llega a decir que los titanes de la erudición cristiana clásica son calvinistas. Entonces, mira la Sproul donde pone a los calvinistas como los grandes titanes de la erudición cristiana. Entonces, es un asunto serio porque están poniendo el calvinismo y los exponentes del calvinismo como los grandes eruditos de la fe cristiana. Aunque en realidad cuando uno examina a través de la historia, muchos hombres de Dios no fueron calvinistas. La Biblia de Estudio MacArthur y la nueva versión y la nueva Biblia de Estudio de Ginebra promueve el calvinismo por todas partes. Ella afirma que es la verdad de la reforma, o sea, ella interpreta el calvinismo como la verdad de la reforma, pero también encontramos muchos reformadores que no son calvinistas, ¿no? Dice, hay calvinistas que han llegado a decir que el calvinismo es el cristianismo bíblico en su expresión más clara y pura. Afirmaciones bastante serias, ¿no? James Kennedy ha dicho: soy un presbiteriano porque creo que el presbiterianismo es la forma más pura del calvinismo. John Piper escribe: las doctrinas de la gracia son la urdimbre y la trama del evangelio bíblico apreciado por los santos durante los siglos. Entonces mira cómo el calvinismo y cómo muchos predicadores calvinistas han puesto el calvinismo prácticamente como la esencia de la fe cristiana. El Señor nos ayude a examinar esto, si es en realidad el calvinismo, el cristianismo más puro en su expresión bíblica, como dicen ellos. Spurgeon llegaba a decir: el plan de salvación de Dios revelado en las Escrituras consiste de que lo que popularmente es conocido como los 5 puntos del calvinismo son el plan de salvación revelado en las Escrituras. O sea, Spurgeon decía que los 5 puntos del calvinismo, o sea, las doctrinas de la gracia, son el evangelio puro según las Sagradas Escrituras. Otros calvinistas dicen: si usted no conoce los 5 puntos del calvinismo, usted no conoce el evangelio, sino alguna perversión de él. Afirmaba B.B. Garfield. ¡Wow! Si usted no conoce los 5 puntos del calvinismo, usted no conoce el evangelio, sino alguna perversión de él. Entonces podríamos afirmar que muchos de los que están escuchando hoy en día esta palabra y muchos de los que vamos a estudiar este asunto, que no conocen las doctrinas de la gracia, no conocen el evangelio, sino están en un evangelio pervertido. Qué afirmación tan seria, hermano. Dice otro hermano: el calvinismo es evangelicalismo en su expresión más pura y estable. Todas estas afirmaciones acerca del calvinismo realmente nos preocupan. Y nos preocupan porque hay muchos jóvenes hoy en día que están volviendo a estas doctrinas y las están asumiendo como si fuera la palabra misma, como si fuera la bandera o el estandarte de la reforma. Y no necesariamente es así, ni necesariamente es el cristianismo más puro y más bíblico. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a estudiar estas doctrinas según las Escrituras, a ver si se conforman totalmente a las Escrituras, si hay excesos, o si realmente es claro según lo que dice la suma de la palabra. Entonces hoy, confiando en el Señor, vamos a comenzar a hablar de depravación total. Cuando se habla de depravación total,
es importante que se hable este asunto y se recalca por qué. Este asunto lo han recalcado bastante y es un asunto que de alguna manera se encuentra en las Escrituras y ellos dicen si nosotros vamos a hablar de la salvación, si nosotros vamos a hablar de la salvación que Dios otorga al hombre, nosotros debemos conocer la condición en la que ha quedado el hombre. Si desconocemos la condición del hombre, vamos a desconocer la salvación que Dios le ha prometido al hombre. Si desconocemos la enfermedad, vamos a desconocer el remedio y la manera como tratarlo. Entonces, para poder conocer la salvación, para poder conocer el medio que Dios usó para rescatarnos, debemos conocer la condición del hombre. Y en ese pesquisar y en este buscar, el calvinismo postura su primera doctrina de gracia como la corrupción total o la depravación total. La depravación total aparece en la Confesión de Westminster de la manera siguiente. Esta es la postura calvinista. Por este pecado, o sea, el pecado original, el pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios y por tanto quedaron muertos en el pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y en otra parte dice, siendo ellos la raíz del género humano, la culpa de este pecado les fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la posterioridad que desciende de ellos según la generación ordinaria. Entonces, ¿qué dice el calvinismo? Depravación total. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, su pecado los afectó totalmente, corrompiendo todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. ¿Sí? Y comenzamos a ver varios pasajes que nos muestran este asunto, según el calvinismo. Yo estoy leyendo la postura calvinista para después comenzar a examinarla juntos con otros pasajes de las Escrituras. Romanos 2:1, Pablo nos recalca que estamos muertos. Efesios 2:12 podemos ver que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿puede un muerto decidir volver a la vida? La respuesta es no. Solamente podría volver a la vida si Cristo le resucitara. De modo que la decisión nunca queda en manos del muerto, sino en Dios que le da vida a quien quiere. Entonces vamos comenzando a ver un poco el punto calvinista, especialmente en este primer punto. Según la doctrina calvinista, la depravación total es que el hombre quedó muerto en pecados y en su muerte quedó en un estado total de corrupción, total de depravación, y él no puede hacer nada para ser salvo. Un muerto no puede salvarse a sí mismo, un muerto no puede resucitar. Entonces la única manera en que ese muerto pueda vivir es que Dios lo resucite y le dé vida, y ese Dios le da vida, según el calvinismo, a quien él quiere. La doctrina de la corrupción total declara que todos los hombres son malos desde la caída, carecen de libre albedrío para escoger algún bien espiritual y son esclavos del pecado. El ser humano por naturaleza es incapaz de amar a Dios y ama las tinieblas. Pablo relata muy bien la situación del ser humano después de la caída, ahí en Romanos 3:10 al 18. Ellos enumeran: nadie es justo, no comprenden, no buscan a Dios, todos se han hecho inútiles. El ser humano está totalmente, por eso se llama depravación total, totalmente incapacitado para acercarse a Dios o escoger su salvación. El calvinista, aunque habla de depravación total, dice que no quiere decir que todo hombre sea malo hasta el límite de su maldad, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea incapaz de hacer algún bien a sus semejantes, o de rendir alguna lealtad externa,
o adoración a Dios. Lo que quiere decir, explican ellos, es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, que la persona completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se extendió a todas las facultades, la voluntad, la mente y los afectos y las emociones. Creemos que la verdad que afirmamos, dicen ellos, es la enseñanza irrefutable de la palabra de Dios. Esto es lo que la doctrina calvinista enseña como depravación total. La Biblia, dicen ellos, con mucha claridad enseña que el hombre por naturaleza está muerto. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 citan. La Biblia nos enseña que los hombres son esclavos. Según de Timoteo 2, 25 al 26, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. La Biblia nos enseña que los hombres están ciegos y sordos. Y les dijo, Marcos 4:11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. La Biblia nos enseña que el hombre natural, o sea, el no regenerado, carece de entendimiento espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La Biblia habla del hombre siendo naturalmente pecaminoso, o sea, por nacimiento. Salmo 51:5 David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no solo en nacimiento, sino de práctica. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo mal. Entonces, basado en estos pasajes, el calvinismo afirma la depravación total del hombre. El hombre está muerto, el hombre está ciego, el hombre está sordo, el hombre naturalmente es esclavo nacido en pecado y practica el pecado. Y mira las conclusiones a las que ellos llegan. Este es entonces el estado natural de los hombres. Por tanto, debemos preguntarnos ahora, ¿pueden los muertos resucitarse a sí mismos? ¿Pueden los esclavos liberarse a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse la vista a sí mismos? ¿O los sordos el oído? ¿Pueden los que carecen de entendimiento espiritual enseñarse a sí mismos? ¿Pueden los que están inclinados naturalmente al pecado cambiarse a sí mismos? Ciertamente no pueden. Citan a Job, Job 14:4. ¿Quién hará limpio al impío? Y el mismo Job responde, nadie. Del mismo modo el profeta Jeremías pregunta, Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y concluye, ¿así podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Afirma el calvinismo, dado la evidencia bíblica, las escrituras muestran que la depravación del ser humano es total y que nuestra incapacidad para desear o procurar la salvación también es total. Este es un cuadro de descripción de un muerto espiritual. Dicen ellos, somos como Lázaro en su sepulcro, estamos atados de manos y de pies. La corrupción se ha esparcido por completo en nosotros. Tal como no había ningún indicio de vida en el cuerpo de Lázaro, así tampoco no hay ninguna chispa de receptividad interna en nuestros corazones. Pero el Señor realiza el milagro en ambos casos, el muerto físicamente y el muerto espiritualmente, porque Él dice, la Escritura dice, y Él nos dio vida. Nos hizo vivir a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. La salvación, pues, es propia de la naturaleza
y del ser de Dios y debe ser de Él mismo. Esto es una pregunta que hasta ahora estamos postulando la doctrina calvinista. No crean, hermanos, que aunque estamos leyendo la palabra y hay cosas que vamos a explicar ahorita, que nosotros creemos, que concordamos, solo estoy hasta ahora leyendo la postura calvinista acerca de la doctrina de la depravación total, uno de los 5 puntos del calvinismo de las doctrinas de la gracia, para examinar ahorita ciertas cosas que hemos leído. Primero quiero que los hermanos se familiaricen un poco con la doctrina y la interpretación que ellos le dan a estos pasajes, para después nosotros comenzarlos a meditar en las Escrituras. Amén. Dice, hay un hermano que da el ejemplo del maestro calvinista en el seminario. Dice esto, él pregunta a la clase, ¿qué piensan que es primero? ¿La fe o la regeneración? Todos dicen, por supuesto, la fe. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces el profesor calvinista luego desafía a los estudiantes. Pero ¿cómo la humanidad que está muerta en delitos y pecado, cómo puede un muerto creer? O sea, si está muerto en delitos y pecado, ¿cómo va a ser ese hombre para creer si está muerto? Y ahí viene la explicación. Dios tiene que soberanamente dar vida a aquellos que espiritualmente están muertos, antes de que puedan creer o incluso entender el Evangelio, pues la regeneración antecede a la fe. Mira la explicación. Dios tiene que darle vida al que está espiritualmente muerto para que por medio de esa vida él pueda creer, incluso él pueda por medio de esa regeneración entender el Evangelio. Entonces la regeneración debe anteceder a la fe. Esto parece muy extraño, ¿no? ¿Cómo que tengo que ser salvo, tengo que ser regenerado antes de que pueda creer y entender el Evangelio para ser salvo? Eso suena como chistoso, ¿no? Bueno, esas son de las cosas que no se pueden comprender mucho del calvinismo. Según el calvinismo, ya que los hombres son totalmente depravados, no pueden creer, no pueden entender, no pueden buscar a Dios, no quieren buscar a Dios por su condición. Solo hasta cuando los elegidos, y por eso vamos a hablar en estos días de las otras doctrinas del calvinismo que están relacionadas con esto. Solo cuando los elegidos son regenerados, en ese momento son vivificados por un acto soberano de Dios, el cual imparte el deseo y el querer que el hombre muerto antes no tenía. Eso es el calvinismo y esa es la interpretación del calvinismo y la doctrina de la depravación total. Entonces vamos a comenzar a estudiar el asunto. El asunto es bien interesante. Estos asuntos, aunque han causado tanta controversia y discusiones, ciertamente la discusión es buena, hermano. Ciertamente el meditar es bueno, ciertamente el escudriñar y el examinar es bueno, porque en esa misma medida nosotros vamos conociendo el Evangelio, nos vamos afirmando en el Evangelio, vamos conociendo las Escrituras, y en medio de todos esos combates siempre Dios ha sacado a la luz su palabra, la ha bendecido en medio de su pueblo y su pueblo ha avanzado en el conocimiento de Él. Entonces no debemos sentirnos incómodos por llegar a situaciones como esta, a doctrinas como esta y a posturas como esta, sino debemos examinarlo a la luz de la palabra y recibir todo lo que es de Dios, retener lo bueno y desechar lo que es malo. Lo primero, vamos a hablar un poco de la definición de depravación total que hace la confesión de Westminster. Ellos dicen, cuando se habla de depravación total, aunque ellos dicen que el hombre está totalmente depravado, dicen esto: sin embargo, no se refieren a que cada hombre es tan malvado como puede ser.
ni que al hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco que sea capaz de hacer algún bien hacia su prójimo o dar alguna lealtad externa a la adoración a Dios. Entonces hay un problema con este asunto. Ellos dicen que el hombre es totalmente depravado, pero cuando comienzan a explicar la doctrina de la depravación total, no dicen que el hombre es totalmente depravado, sino que de alguna manera, mira lo que dice, de alguna manera el hombre no llega a esa depravación total. Y de alguna manera, aunque el hombre es totalmente depravado, él puede hacer bien a su prójimo. Y de alguna manera, aunque el hombre es totalmente depravado, puede hacer alguna adoración externa a Dios, aunque es totalmente depravado. Entonces la pregunta, cuando ellos dicen es totalmente depravado, ¿por qué en su explicación de esta doctrina muestran que no es totalmente depravado? Porque si el hombre puede hacer algunas cosas buenas hacia otros hombres, como el Señor dijo un día, si vosotros sois malos y podéis hacer cosas buenas a vuestros hijos o dar buenas cosas a vuestros hijos, o también podemos efectuar cierto tipo de adoración a Dios, así sea externa, que es buena porque toda la adoración le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué hablamos de depravación total? El verdadero significado es que cayó totalmente o no cayó totalmente. O cayó totalmente, pero aún es capaz de reconocer la voluntad de Dios, como ellos dicen. O es capaz de hacer el bien al prójimo. O dar lealtad externa a Dios. Eso parece una contradicción. O estamos totalmente perdidos, totalmente depravados, o no estamos totalmente depravados. Como una contradicción en el título y lo que se afirma. Un hermano decía que es como decir que una persona está mitad borracha y mitad en sano juicio. O es como decir que una mujer está mitad embarazada y mitad no embarazada. O está embarazada o no está embarazada. O el hombre es totalmente depravado según la definición del calvinismo o no lo es. Entonces, vamos a mirar si las escrituras nos muestran y nos describen al hombre totalmente depravado, sin facultades, como decía el calvinismo, para oír, para desear, para ver, para decidir. ¿O qué nos muestran las escrituras? Yo pienso que uno de los problemas que encuentro cuando examino esta doctrina de la depravación total, cuando comienza uno a estudiarla, uno de los problemas que yo encuentro es, y que otros hermanos han visto, es la falta de claridad cuando se habla acerca de muerte espiritual. Porque ellos te dicen, bueno, si un hombre está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo va a poder creer? Si un hombre está muerto, ¿cómo va a poder entender? Si un hombre está muerto, ¿cómo va a poder decidir, recibir, oír, ver? Está muerto, el muerto no puede hacer nada. Esa es la definición del calvinismo. Si está muerto, no puede hacer nada. Pero cuando uno mira las escrituras, la definición de muerte espiritual es muy diferente a la definición de muerte natural. Cuando un hombre está muerto naturalmente, ¿verdad? Tú mueves el cuerpo, tú le pegas, tú le haces lo que quieras y el cuerpo está muerto. Entonces, como está muerto, no hay movimiento, no hay vida, no hay reacción, no hay respuesta, porque está muerto, pero naturalmente. Cuando vamos a las escrituras, la Biblia nos habla de que el hombre está muerto espiritualmente. Entonces vamos a ver algunos pasajes que nos muestran si la definición de muerte espiritual o depravación total que habla el calvinismo concuerda con las escrituras. Porque ese asunto de que el hombre no pueda ni ver, ni buscar, ni desear, ni querer los asuntos de Dios, parece que no es tan claro en las escrituras, aunque realmente creemos, como dice Isaías, que el hombre es como una llaga podrida.
que desde la punta de la cabeza hasta las puntas de los pies está perdido, está alejado de Dios, es enemigo de Dios, aún sus más buenas acciones son trapos de inmundicia, nació en pecado, practica el pecado, no es bueno, no es justo. Eso lo creemos porque lo acabamos de leer en la palabra y esos son pasajes de las Escrituras. Creemos que aunque la palabra habla de eso, y lo vamos a afirmar ahorita con lo que vamos a decir, sí hay cosas que la palabra nos muestran que no están relacionadas con la muerte espiritual del hombre. ¿Cómo qué cosas? Mira lo que dice 2 de Crónicas capítulo 16, verso 9. El profeta dice, 2 de Crónicas 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y en la tierra están los hombres, y están los hombres caídos. Pero mira lo que dice la palabra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. O sea que el hombre caído, el hombre que está en sus pecados, el hombre que está en una condición terrible delante de Dios, Dios lo está buscando a ver si encuentra un corazón perfecto para con él. O sea, si hay un hombre pervertido y no se encuentra, ¿por qué Dios lo está buscando? Ciertamente cuando hablamos de muerte espiritual, como decíamos ahorita, no lo comparamos con muerte física. ¿Por qué? Porque así como el muerto, si es naturalmente, el muerto no puede hacer nada, el muerto naturalmente no puede hacer ni lo bueno ni lo malo. Entonces, si una persona está muerta espiritualmente, no puede agradar a Dios, pero tampoco puede agradar a su carne y a su muerte. O sea, no puede buscar a Dios, pero tampoco puede buscar lo malo, porque si la definición de muerte es que él no puede hacer nada, tampoco podría hacer ni lo malo ni lo bueno. La Biblia nos muestra que la definición de muerte espiritual es esencial El pecado trajo la muerte es separación. ¿Separación de quién? De Dios. Cuando el hombre pecó, se enemistó contra Dios, se hizo enemigo de Dios, se alejó de Dios. Nunca más pudo ver ni acercarse a Dios porque ese Dios santo por causa del pecado lo rechaza. Y no solo habla de muerte espiritual en cuanto a las consecuencias en su relacionamiento con Dios, sino que fue entregado a una fuerza, a esa fuerza del pecado que lo lleva constantemente a pecar. Siempre que vemos en las Escrituras muerte espiritual, está relacionada con las consecuencias del pecado, con el estado del pecador, con la esclavitud al pecado. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que el hombre, aunque pecó y se alejó de Dios, se hizo enemigo de Dios, entró en un estado de esclavitud al pecado, no quiere decir que en el hombre no hayan cosas que todavía manifiesten el diseño y la creación de Dios en él. Por ejemplo, cosas de las que el Señor busca todavía, porque dice que el Señor, los ojos de Jehová buscan por toda la tierra a ver quién tiene un corazón perfecto para con él. Y se dice que David tenía un corazón como el de Dios, pero David era un pecador, no estaba totalmente depravado, no estaba totalmente en un estado de inutilidad. Mira lo que dice Romanos 2, verso 14. Mira lo que dice acerca de los gentiles que están muertos en delitos y pecados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En este pasaje vemos que aunque el hombre cayó, que aunque el hombre está muerto espiritualmente, todavía tiene conciencia. Y todavía tiene razonamiento. Y esa conciencia y ese razonamiento le da testimonio a su corazón de las maravillas de la ley de Dios y aún lo lleva a tratar de obedecerla. O sea, tenemos un hombre que no escuchó la ley, que nunca escuchó a Moisés, que nunca escuchó a los profetas. Y ese hombre, aunque nunca escuchó la ley, nunca escuchó a los profetas,
En su conciencia y en su manera de razonar todavía mantiene escrito el trazo del mandamiento de Dios en sí mismo. A tal punto que cualquier hombre en cualquier civilización sabe que no debe matar a su prójimo, sabe que mentir es pecado, sabe que hacer ciertas cosas que están en la conciencia son transgredir lo que Dios le estableció en su corazón, que es bueno y es malo. Entonces, aunque hablamos de que el hombre está perdido, muerto espiritualmente, vemos que aún el hombre muerto espiritualmente tiene todavía una conciencia, tiene todavía un razonamiento, tiene todavía la inclinación de obedecer esa conciencia y ese razonamiento. Vamos a ver otro pasaje en Romanos 1:18. Porque es que no estamos diciendo, hermano, que ese hombre pueda ser salvo por ese razonamiento, ni se pueda ser salvo por esa conciencia, o que eso lo libre del juicio de Dios. Por el contrario, lo hace responsable del justo juicio de Dios. Lo que estamos mostrando es que la definición del calvinismo acerca de muerte espiritual no es una definición bíblica, porque aunque el hombre está muerto espiritualmente, Pablo nos está diciendo que ese hombre que está muerto espiritualmente tiene conciencia. Y aunque ese hombre está muerto espiritualmente, tiene un razonamiento. Piensa, razona. Hay una voz interior que le clama por dentro que es bueno y que es malo. Eso no lo salva. Eso no lo hace justo. Pero eso nos está mostrando que la palabra depravación total o la doctrina de depravación total, que pone a un lado al hombre, no es tan bíblica. Porque aunque nosotros creemos que el hombre es salvo por la gracia de Dios, la obra perfecta de Jesucristo, ese hombre debe ser convencido por la predicación del Evangelio. Y ahí muchas veces para poder convencer al hombre, Dios usa, como estamos leyendo y vamos a ver, y hay otros pasajes que nos muestran, la conciencia del hombre por medio de la ley, para mostrarle su condición de muerte espiritual. No muerte en el sentido de que no puede hacer nada, sino muerte es que se está pudriendo en sus pecados. Y Dios usa la ley para mostrarle su condición de esclavitud al pecado y su lejanía de Dios del pecado, que eso es muerte espiritual. Y por medio de ese convencerlo a través de la predicación del Evangelio, el hombre debe ser llevado a Cristo, a la verdad revelada en el Evangelio acerca de la obra de Cristo, y por medio de él recibir lo que ya hizo Cristo, él puede llegar a ser salvo. ¿Él qué hizo? Él no hizo nada, todo lo hizo Cristo, pero a él ahora se le entrega la responsabilidad de creer o resistir. O sea, la salvación del hombre es un acto de gracia, pero todo lo que Dios tenía que hacer, o sea, es un acto soberano de Dios, todo lo que Dios tenía que hacer, ya lo hizo en la cruz del Calvario de Cristo. En la cruz, en la muerte de Cristo. Y ahora Dios le pide a los hombres que crean en eso, o sea, que lo reciban. Pero el calvinismo nos habla de que el hombre está tan incapacitado, tan insuficiente, tan totalmente depravado que él no puede ni creer. Pero eso es totalmente contrario a las escrituras, porque las escrituras le mandan al hombre a creer. ¿Por qué? Porque el calvinismo anuló totalmente al hombre, anuló la conciencia, sus pensamientos. Como leíamos ahorita, no puede desear, no puede oír, no puede ver, no puede creer. Pero ¿será que eso es lo que enseñan las escrituras? Por lo menos hasta ahora estamos viendo lo que dice la palabra acerca de los que están muertos espiritualmente, que tienen conciencia, que razonan. Tal vez no usen bien su conciencia, tal vez se han entenebrecido en sus razonamientos, tal vez se han hecho abominables, pero eso quiere decir que han hecho algo con eso. O sea que muerte espiritual no quiere decir que no hagan nada, sino que hacen uso de algo de una manera ilegítima. Entonces el hombre puede razonar, puede tener una conciencia, pero puede apagar la conciencia y puede usar sus razonamientos y hacerse en vanos, necios, entenebrecerlos, como lo dice el pasaje. Pero tienen una conciencia que sigue trabajando, tienen una razón que sigue trabajando, tienen unos ojos que están viendo. Mira lo que dice Romanos 1:18.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Pero no pueden ver, no pueden entender, están muertos. Sí, están muertos espiritualmente, quiere decir que están alejados de Dios por su pecado, quiere decir que están esclavos en el pecado y quiere decir que están perdidos en sus pecados. Pero hay cosas de Dios que aún el hombre que está muerto espiritualmente puede ver. ¿Cómo qué? Mira lo que sigue diciendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó para que vean. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea que muerte espiritual no quiere decir que el hombre no vea ni se mueva ni está muerto. No, quiere decir que está lejos de Dios. Quiere decir que está esclavo al pecado. Pero vemos que es el hombre que está lejos de Dios y que está esclavo al pecado, tiene un testimonio a través de la creación de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que ha creado, que hay un Dios que ha mostrado su gloria a través de cada una de las cosas que la naturaleza nos muestra. Y el hombre entiende eso, casi todas las culturas lo han entendido. Claro, se han hecho necios, ¿por qué? Porque en vez de adorar a Dios, comenzaron a adorar aves, a adorar reptiles, a adorarse ellos mismos, a adorar el sol, a adorar la luna, como dice el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, hay un testimonio de Dios. Pero el hombre en su pecado, en su maldad, en su locura, no le glorificó, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, de lo que veníamos hablando, su conciencia, sus pensamientos, fue entenebrecido. O sea que entenebrecido, como cuando tú tienes una lámpara que alumbra, pero por medio de la grasa va oscureciéndose. Claro, como estamos diciendo, no estamos diciendo que el hombre por ver la creación va a ser salvo por ver la creación. No estamos diciendo que el hombre por tener una conciencia va a ser salvo por esa conciencia, ni por razonar correctamente. Pero sí estamos diciendo que el hombre espiritualmente muerto puede razonar, tiene conciencia y tiene un testimonio que le lleva a entender que Dios existe. Y muchas veces la palabra nos muestra que aún en su entenebrecimiento, en su idolatría, el hombre ha buscado a Dios. O sea, no es que el hombre no haya buscado a Dios. Lo que pasa es que su pecado no le permite encontrarlo. Pero el hombre naturalmente es religioso. Vamos a leer Hechos 17, verso 22. Está Pablo en Atenas y dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, el hombre busca seguir a Dios. Busca acercarse a Dios, pero ¿por qué no puede? Porque espiritualmente está muerto. ¿Qué es eso? Que el pecado lo aleja como está lejos el oriente del occidente de Dios mismo. Un hombre con sus pecados nunca va a poder acercarse a Dios. Y esa condición es la que la Biblia describe como muerte espiritual. Pero no necesariamente quiere decir que ese hombre no quiera acercarse a Dios. Sino aquí vamos a ver un grupo, una ciudad entregada a la idolatría, haciendo templos y adorando ídolos, porque de alguna manera buscaban a Dios, a tal punto que hicieron un lugar de adoración al Dios que no conocían, porque eso es lo que trae el pecado. El pecado, como no nos permite ver a Dios ni conocer a Dios, pues nos hacemos ídolos. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno, que la idolatría sea buena, pero sí de alguna manera estoy mostrando o estamos mirando por las Escrituras que esos hombres que están muertos en delitos y pecados, de alguna manera tienen la capacidad o siempre han tenido la capacidad, por causa de su conciencia y del testimonio externo de Dios, de buscarle a Dios. Que no le hayan encontrado, porque ciertamente no es suficiente para poderla encontrar. Dios necesitaba proveernos un camino para poderla encontrar, y ese es su Hijo Jesucristo, de lo cual vamos a hablar más adelante. Nuestra discusión en este momento es: ¿qué es muerte espiritual? ¿Será que es muerte espiritual es lo que estábamos leyendo ahorita? ¿Que el hombre no puede hacer nada?
No, estamos viendo que muerte espiritual es que el hombre puede hacer muchas cosas, pero aunque haga muchas cosas, ninguna de ellas lo va a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque su pecado lo aleja totalmente de Él. Y no solo lo aleja, lo hace digno de su juicio y de su ira. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Bueno, el calvinismo dice que el hombre que está totalmente depravado puede ofrecer una adoración externa a Dios. Pero si puede ofrecer una adoración externa, no está totalmente tan depravado. Algo ve de Dios. Claro, eso no lo salva de Dios, delante ni lo justifica, pero algo ve de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo, pues es el quien da vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y mira esta frase que dice Pablo: para que busquen a Dios. Si en alguna manera, como leíamos en Romanos, por medio de la creación o por medio de su conciencia, puedan hallarle. Si en alguna manera palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Pablo nos habla de que el hombre está muerto espiritual, no sirve, no busca, no hay bueno, no hay justo. Pero Dios le dejó la creación para que de alguna manera el hombre le busque, así sea, palpando. O sea que ese hombre que está muerto espiritualmente ha sido estimulado por Dios a través de la ley, de la conciencia y de la creación para que le busque. Pero en ese buscar siempre el hombre se va a encontrar dando vueltas a través de la religión, las filosofías y los pensamientos. Pero el hombre le ha buscado muchas veces. Solo que en su muerte espiritual no ha podido ver el camino o la manera en que Dios lo ha querido acercar a él. Pablo reescribe en Romanos 7, verso 7, la condición de muerte espiritual. Mira lo que Pablo dice. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, mira las funciones de la ley. Dios le dio la ley al pueblo de Israel para conocer su condición, su muerte. Por eso es que estamos hablando de muerte espiritual. Hermano, ¿qué es muerte espiritual? Que yo no puedo hacer esto, que no puedo mover. No, muerte espiritual es que yo conozca por medio de la ley y aún de mi conciencia si no tengo la ley, que Dios es santo y que Dios manda ciertas cosas, pero yo me doy cuenta por esa ley que es santa y buena, que me muestra un Dios santo y bueno, que en mí no habita el bien. Entonces cuando yo voy a mi miembro y veo que la Biblia me dice no codiciarás, pero mi cuerpo está codiciando a una mujer, ¿qué me está mostrando esa situación? Que estoy muerto. Que estoy muerto en mis delitos y que estoy muerto en mis pecados. Y yo lo puedo ver y muchas veces quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien que quiero si no hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Y eso es lo que la Biblia llama muerte espiritual. Esclavitud al pecado y estar en una posición de juicio por causa de él mismo delante de Dios. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque estoy muerto por el pecado. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa.
pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces eso era lo que le pasaba al judío. El judío sabía que no debía mentir y mentía, como dice Romanos 2. El judío sabía que no debía cometer sacrilegio y lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba muerto. O sea, el pecado estaba en sus miembros. Porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea que el hombre puede querer hacer el bien, pero no puede. ¿Por qué? Porque está muerto, sino que lo aborrece, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y apruebo también que estoy muerto. Entonces la muerte espiritual, según las Escrituras, y usted puede leer todos los pasajes y hacer un examen de este asunto, es la condición del hombre de esclavitud al pecado, y es el estado en que el hombre quedó al desobedecer a Dios. Pero eso no quiere decir que el hombre no pueda decidir. Eso no quiere decir que el hombre no busque a Dios, que no quiera muchas veces a Dios. Lo que pasa es que se encuentra con una fuerza que es mayor, que es el pecado. Y Dios muchas veces le gritó, le llamó, lo buscó a través de la ley, a través de los profetas para que se acercara a él. Entonces, vamos a ver algunos de los pasajes que usamos al comienzo para que mostraba el calvinismo para mostrar la total depravación. O sea, sí, yo soy totalmente depravado porque soy un pecador, pero en un sentido, ese que es pecador puede buscar a Dios. Claro, si Dios no le da la gracia, si no Dios no le da a Jesucristo, ese hombre pecador, así busque, así corra, así se esfuerce, de nada le va a servir. Pero gracias a que Dios ha tenido misericordia y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, aquellos que están muertos espiritualmente, pero reciben, aquellos que están muertos espiritualmente pero creen, aquellos que están muertos espiritualmente pero obedecen al Evangelio, estos son salvos. O sea que la palabra ahorita, como lo vamos a leer, muestra que estos que están muertos espiritualmente en el pecado, por medio de Jesucristo y la gracia de Jesucristo, respondiendo a las verdades del Evangelio, ellos pueden creer, recibir, obedecer. Vamos a verlo. O sea que, porque ese es el problema del calvinismo. El calvinismo dice, y relaciona a esta doctrina, dice, nadie puede creer si primero no es regenerado. O sea, nadie puede creer o obedecer a Dios si primero no ha nacido de nuevo, pero invirtió los papeles. Entonces vamos primero, antes de entrar a esos pasajes, vamos primero a ver cuáles pasajes usa el calvinismo para mostrarnos la condición de pecador del hombre, de depravación total, pero que en realidad no es una depravación total, es una depravación espiritual en relación al pecado, pero aún ese pecador tiene conciencia, tiene razonamiento, puede buscar, puede así sea palpando, y es responsable delante de Dios por ese testimonio de la conciencia y por ese testimonio de la creación. Y ve, porque si está muerto y no viera, entonces ¿cómo puede ver las maravillas y el poder de Dios en lo creado? Y si está muerto, ¿cómo su conciencia le puede gritar por dentro y ser consciente de que está haciendo algo malo? Entonces, muerte espiritual no quiere decir, hermano, que el hombre nada, no. Anulado totalmente, no, el hombre todavía sigue teniendo una conciencia. El hombre sigue teniendo ojos y sigue teniendo oídos. Y el hombre va a ser responsable, ¿qué hizo ante el testimonio de la creación, ante el testimonio de la conciencia? Y como lo vamos a ver ahorita, ante el testimonio de haber escuchado el Evangelio de Dios. Romanos 2.1 decía, lo leíamos al comienzo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, el hombre es inexcusable, está perdido, totalmente perdido, pero el hombre que es inexcusable y está perdido sabe qué es lo bueno y lo malo y juzga al otro con lo bueno y lo malo. Tú no debes mentir. El problema es que ese que está juzgando al otro de que no debe mentir también miente, pero es consciente de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado, de lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Usábamos las palabras de Romanos 3 para mostrar la posición del calvinismo. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero leamos desde el verso 9 para ver el contexto y explicar un poco más el texto. ¿Qué pues? Romanos 3, 9. Somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En ese sentido, si nosotros creemos que todos los hombres están
en pecados. Todos los hijos de Adán son pecadores. Y en ese contexto creemos que entre los pecadores no hay ningún pecador bueno, ninguno justo, ni aun uno. Entre los pecadores no creemos totalmente, como dice Pablo, que no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque se hicieron necios en sus entendimientos. Pero no quiere decir que no tienen entendimiento, sino que se hicieron necios y entenebrecieron su entendimiento. No hay quien busque a Dios, no en el sentido como... Porque el pasaje anterior de Romanos 1 nos dice, y Hechos 17, Dios quería que le buscaren, pero ellos prefirieron buscar sus propios placeres. Prefirieron, aún viendo y conociendo a Dios a través de la creación, se prefirieron hacer ellos mismos a sí mismos como dioses. Todos se desviaron. O sea, sus caminos, sus pecados los apartó de la senda derecha. Por causa del pecado todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, aunque sepan que es lo bueno, pero su pecado, como los tiene esclavos, no les permite hacer lo bueno. Y no hay ni siquiera uno. Ciertamente no hay ningún hombre bueno por sus pecados. Todos se hicieron aborrecibles delante de Dios. Pero vienen las preguntas. Entonces, decía el calvinismo, entonces, ¿cómo el muerto se puede resucitar? ¿Cómo el esclavo puede hacerse libre? ¿Cómo el ciego puede ver? ¿Cómo puede el sordo oír? ¿Cómo el que está inclinado y atado al pecado puede cambiarse? Ciertamente no pueden. Y citábamos el pasaje de Job. ¿Quién hará limpio al inmundo? Ninguno, hermanos. Ciertamente, aunque creemos que el hombre tiene ciertas facultades aún después de la caída, creemos que el hombre no puede ser libre de su condición de muerte espiritual. Creemos que el hombre no puede ser libre de su condición de pecado. Creemos que el hombre no puede ser libre de los pecados que ha cometido. Es justo el juicio de Dios para todos esos hombres. Entonces ahí vamos a entender el siguiente aspecto en el cual nos alejamos o disertamos de él, o contradecimos o no concordamos del calvinismo. El calvinismo dice que Dios necesita vivificar al hombre para que el hombre crea, que Dios necesita hacer una obra para que en el hombre, para que después de esa obra en el hombre pueda creer y pueda buscarle. Pero esto nunca... no concuerda con las Escrituras, y hay que poner en el centro de estos asuntos a nuestro Señor Jesucristo. Y hay un asunto que vamos a entender un poco y a examinar un poco, que es la gracia. Más adelante vamos a hablar de la gracia irresistible, porque es otro de los puntos de las doctrinas de la gracia del calvinismo. Pero hoy vamos a hablar un poco de un asunto de la gracia para entender un poco lo que nosotros pensamos. Y mira lo que dice ahí Juan 1, verso 15. Sí, el hombre está muerto, el hombre está totalmente en una condición de juicio por sus pecados. Aunque él entienda, aunque tenga conciencia, aunque quiera buscar a Dios, en ese de buscar a Dios se desvió. Se hizo inútil, se hizo malo. Pero mira lo que Dios hace. Juan 1:15. Juan el Bautista dio testimonio de él hablando de Cristo y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, nuestro Señor Jesucristo es antes de Juan, es Dios, ha existido eternamente, es antes de Juan y era primero que Juan. Y de ese venía a hablarnos Juan. Y mira lo que dice Juan de nuestro Señor Jesucristo. Porque de su plenitud tomamos todos. O sea, el Señor vino como una copa rebosante, donde su gracia era para todos, y gracia sobre gracia. O sea, no es que Dios vio a los hombres totalmente depravados y entre esos hombres totalmente depravados escogió a unos para derramarles su gracia, y a través de su gracia ellos pudieran tener vida y ser vivificados, y por medio de esa vivificación o ese nacer de nuevo poder ellos pudieran creer. El asunto no es así, hermano. El asunto es que Dios vio al hombre perdido y en su perdición Dios le envió un Salvador, y de ese Salvador, dice la palabra, de su plenitud tomamos todos. Y esa gracia sobre gracia, según lo que viene diciendo, es para todos. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la capacidad
que Dios le da al hombre a través de su Hijo Jesucristo, de volver a ser responsable totalmente delante de Él. Porque ahorita hablamos en Romanos 2 de una responsabilidad parcial, claro, una responsabilidad que no lo salva, porque el hombre es consciente y es responsable por su conciencia, por el testimonio de la ley en su conciencia y por el testimonio de la creación de Dios mismo. Pero ahora Dios no deja al hombre palpando como hacía tientas, sino que le envía un gran Salvador, el Mesías prometido, la luz y la vida de los hombres. Y ahora los hombres viendo a este Mesías prometido, ahora los hombres viendo la luz, reciben de parte de Dios a través de este Mesías, a través de su Hijo, la gracia, o sea, la capacidad de volver a ser responsable delante de Dios. Eso es gracia. Gracia es que lo que nosotros no podíamos hacer, Dios nos lo entregó en su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos obedecerle, seguirle, conocerle, amarle y servirle. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la ley nos mostraba que éramos pecadores, la ley nos mostraba que estábamos muertos, pero la gracia, la capacidad de volver a estar en una posición de vida, de utilidad, de aceptación delante de Dios y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces el asunto es como este, es un pasaje que leíamos ahorita que usa el calvinismo para mostrar. En Adán todos están destituidos, en Adán por naturaleza todos fueron hechos pecadores. Mira cómo lo dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, el juicio por causa del pecado de Adán vino no solo sobre Adán, sino sobre todos los hombres. Pero eso es una cara de la moneda. De la misma manera por la justicia de uno, ¿ese quién es? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que de la misma manera como todos somos condenados en Adán, todos hemos sido muertos espiritualmente en Adán, de la misma manera Dios otorgó a todos, dándole gracia a todos en Cristo, justificación de vida, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y esa palabra muchos ahí significa todos, porque todos somos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, si muchos en Adán constituye, todos los hombres han sido destituidos por el pecado de Adán, también ese muchos en Cristo constituye que todos los que están en Cristo, o todos los hombres pueden obtener el beneficio de la justificación en Cristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que si la obra de Adán fue destructiva para toda la humanidad, la obra de Cristo es mucho más abundante para salvar también a toda la humanidad. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea que en Adán todos se corrompieron. Pero así como en Adán todos se corrompieron, la gracia y la salvación de Jesucristo puede salvar a todos. Puede darle a vida a todos los muertos. Puede hacer que todos los muertos cambien de estado, de pasar de condenación a gracia, a justicia, a salvación, a vida eterna. Cristo le devolvió la capacidad a todos los hombres de acercarse a Dios, no solo a unos, porque así como Adán no solo condenó a unos, sino condenó a todos, a los muchos, así Cristo no vino solo a salvar a unos, Él vino a salvar a los muchos. Y manda ahora Dios, en base a esa obra perfecta de Cristo, no manda que el hombre nazca de nuevo y después crea. Eso no es lo que manda las Escrituras. En las Escrituras no muestran las Escrituras no muestran en ninguna parte que aquel hombre que nosotros decimos que está perdido,
deban nacer de nuevo para creer. Al contrario, las Escrituras hacen un llamado a todos los hombres para que se arrepientan y crean. Y por medio de creer en algo que ya hizo el Hijo de Dios, ellos nazcan de nuevo y tengan vida eterna. Entonces el argumento del profesor que dice que un muerto no puede creer, un muerto no puede creer en el Evangelio para nacer de nuevo porque está muerto, sino que primero tiene que nacer de nuevo para creer, es contrario a las Escrituras. ¿Por qué? Porque aunque el hombre estaba muerto en delito y pecado, la obra de Cristo le trajo justificación a los hombres de una manera gratuita. Y ahora el hombre muerto, al recibir o escuchar ese Evangelio, tiene por ese mismo evangelio y por esa misma palabra que está recibiendo, tiene la capacidad de parte de Dios o el poder del evangelio de parte de Dios para creer y tener vida eterna. O sea, cuando Dios imparte su vida a través de su Hijo Jesucristo y el evangelio del Hijo es predicado en toda la tierra, los hombres que creen, que oyen, están recibiendo la gracia para creer. Pero en muchos de los que reciben esa gracia o escuchan ese evangelio, resisten a la gracia y resisten a la predicación del evangelio. Y hay unos que creen, hay unos que reciben. Pero mira lo que dice las Escrituras. Dios manda, mira lo que dice en Hechos 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, en este tiempo, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, después de la obra de su Hijo Jesucristo, Él manda que los hombres se arrepientan y que crean. Él no manda primero que los muertos tengan vida para creer. Él no te dice resucita, Él no te dice levántate los muertos y cree. No, Él abra su palabra y a través de la predicación de su palabra está impartiendo la gracia y el poder a los hombres de creer, sin violar su responsabilidad moral, solo haciéndolos responsables moralmente, porque aunque estaban muertos, Cristo les da la capacidad de ser responsables delante de Dios. El hombre ahora, después de escuchar el Evangelio, después de lo que Cristo ha hecho en la cruz por él, el hombre es responsable si cree o no cree. Y eso es lo que enseña las Escrituras. Mira lo que dice Juan 5, verso 20, porque el calvinista dice, no, el pecador no puede hacer, el pecador no puede creer, pero Dios le manda al pecador a creer, Dios le manda al pecador a arrepentirse. ¿Por qué Dios le manda a arrepentirse y creer si no puede? Claro, él no podía, pero ahora ha venido Jesucristo. Y Jesucristo ya no es como la ley que nos manda y no nos ayuda a hacer. Ahora Jesucristo manda a arrepentirse y creer porque Él murió y Él resucitó. Y ese evangelio que se predica en nombre de Él acerca de su muerte y de su resurrección tiene la capacidad o el poder de parte de Dios para darle vida al que está muerto si Él cree, si Él le recibe. Porque la Biblia nos muestra que muchos hombres que pudieron ser acobijados con esa obra perfecta que podría justificar a todos, muchos de esos hombres no creen. Mira lo que dice, mira el orden de la palabra. Juan 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, el Hijo puede dar vida a los que quiere, pero Romanos 5 nos muestra que esa gracia es tan abundante que si el pecado de Adán destruyó a todos, esta gracia es mucho más que ese pecado. Y la Biblia dice en Timoteo que Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere dar vida y dio vida a todos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y el Señor dice, o sea, Él quiere dar vida. Y hay unos calvinistas que dicen, sí, Él es soberano para dar vida al que Él quiere. Sí, Él es soberano para dar vida al que Él quiere. Pero debemos estudiar por las Escrituras cómo Él quiso dar vida. Sí, Él quiso dar vida,
¿Pero cómo? A través de la predicación de su evangelio. No diciendo, ustedes están muertos, ustedes para condenación. Ustedes están muertos, yo quiero salvarlos para vida. Ustedes son nidos y ustedes no. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. Dios es bueno para con todos y Dios quiere que todos sean salvos. Y Él sí, soberanamente Él puede decidir a quienes les da vida. Pero Él, que es soberano, decidió darle vida a los hombres por medio de la locura de la predicación. Porque a través de la predicación de Dios, de la palabra del evangelio de Dios, Dios por su gracia le está devolviendo al hombre la capacidad de creer y de asirse de su Hijo Jesucristo y por medio de Él tener vida eterna. Pero primero es la palabra, primero es Cristo, después la predicación del evangelio. Después de la predicación del evangelio habrán hombres que creen y harán hombres que no creen. Y después de que hay una predicación del evangelio y hay hombres que creen, hay nacimiento de nuevo, hay vida eterna, como lo vamos a leer acá. De cierto os digo, el que oye mi palabra. O sea, el Padre le dio al Hijo dar vida, pero ¿cómo? A través de la palabra. No es que Dios diga soberanamente estos son para salvación y soberanamente estos no son para salvación. Aunque están muertos, Dios le dio la capacidad de a su Hijo de resucitar a los muertos. Y el Hijo escogió que la capacidad o la manera en que Él iba a darle vida a los muertos sería esta: el que oye mi palabra y cree. ¿Cómo va a creer si está muerto? Porque con la palabra de Dios viene la gracia. ¿Qué es la gracia? La capacidad de volver a hacer la voluntad de Dios, la capacidad de creer. Si Dios no le hubiera dado la palabra al hombre, o sea, el evangelio al hombre, o si Dios no le hubiera dado a su Hijo Jesucristo, el hombre, aunque quisiera creer, no podía. Aunque su conciencia le dijera que creyera y se volviera a Dios, no podía. Pero más damos gracias a Dios por Jesucristo y por la obra de Jesucristo y por el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el evangelio conduce al hombre a la salvación. No es que el hombre es salvo para creer, no, el hombre escucha el evangelio, cree en el evangelio para salvación, para nacer de nuevo, para creer. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿En qué situación? Si muerte espiritual es que yo soy esclavo al pecado, condenado al pecado, alejado de Dios por mis pecados, ¿qué es la vida? He pasado de un estado de juicio, de esclavitud, de condenación, a un estado de perdón de pecados, justificación y liberación del pecado. Y ahora puedo seguir a Dios, amar a Dios. Pero ¿cómo sucedió esto? Y el Señor no lo deja en la duda, Él lo explica. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. Ay no, pero es que un muerto no puede oír. Es que un muerto no puede ver, es que un muerto no puede. Pero aquí la palabra nos muestra que los muertos oirán. ¿Cuáles? Todos, a toda, y predicad este evangelio a toda criatura. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, el evangelio. Y ahí nos muestra que entre los muertos que van a oír, no todos van a creer. Y los que la oyeren vivirán, porque sabemos que ese oír está relacionado por el creer, porque en el verso pasado dice el que oye mi palabra y cree. O sea que el muerto, aunque está muerto, Dios en su gracia y misericordia le ha enviado su evangelio, el evangelio de las buenas nuevas en Jesucristo. Y si ese muerto al oír, porque sí puede oír, si el muerto no pudiera oír, entonces ¿qué hacían los hombres y los profetas y Moisés gritándole al hombre la palabra de Dios si no podía oír? ¿Para qué Dios nos dio la palabra? Sí puede oír. Cuando tú sales a la calle y le predicas al que está muerto, aunque esté muerto en sus pecados, él tiene oídos y puede oír. Y tiene una conciencia que aunque él la quiera callar, ahí la tiene. Y tiene una creación que le muestra que Dios existe. Y aunque tape sus ojos, cierre sus oídos, Él puede oír.
Pero si él abre sus oídos, si él presta atención al Evangelio, aunque esté muerto y crea en ese Evangelio, va a vivir. Pero no vive para creer, sino cree para vivir. Y los que oyeren o creyeren, vivirán. Qué precioso. Dios le devuelve la capacidad al hombre de estar vivo a través de la predicación y la obra de Jesucristo. Pero es para los que creen. Porque aunque es una obra que abarca, como decíamos ahorita, según Romanos es una obra que abarca toda la humanidad, no todos creyeron. Hermano, la Biblia no solo muestra en este pasaje que hay muertos que van a oír y vivir, o sea que los muertos pueden vivir, o sea que muerte espiritual no quiere decir que no podamos oír, sino que mira lo que dice Mateo 11, verso 5. Ciertamente creemos, hermano, que cuando salimos vamos a hablarle a hombres que están ciegos espiritualmente, cojos espiritualmente, leprosos espiritualmente, sordos espiritualmente, muertos espiritualmente. Pero para ellos es el Evangelio. Porque el Evangelio tiene el poder de sacar a los hombres de esa condición. El Evangelio tiene el poder de darle vida a los que están en esa condición. El Evangelio tiene capacidad de darle muerte, vida al que está muerto, abrirle a los ojos al que está ciego, permitirle caminar al que está cojo, limpiar al leproso. Para eso vino Cristo, y no solo a algunos, sino a todos. Y debemos salir y predicar el Evangelio a todos. Porque aunque los hombres están muertos, el Evangelio puede darles vida. Y este es el tiempo de la justificación, este es el tiempo de la vida. Como un día le mandó preguntar Juan el Bautista al Señor si él era el Mesías, y Cristo le responde para que le vayan y le digan a Juan esto. Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Cómo sucedió esto? Dios soberanamente les dio vida. Sí, pero ¿cómo? Yo creo que Dios soberanamente nos dio vida, pero no en un acto arbitrario de su voluntad, sino a través de la muerte de su Hijo y la predicación del Evangelio. Y a los pobres os es anunciado el Evangelio. O sea, sí, el muerto tiene vida ahora, el ciego ve, el sordo oye, el leproso es limpio. Pero ¿cómo? A través de la predicación del Evangelio. ¿Cómo sabemos? ¿Qué pasajes nos muestran? Que hay personas que han visto, que hay personas que han oído, que hay personas que tienen a la puerta la vida y no quieren recibirla. Mateo 12, verso 41 dice, Mateo 12, verso 41, hubo una generación, hermano, que escuchó el Evangelio del propio Señor Jesucristo. Vio los milagros del propio Señor Jesucristo. Se sentó a comer con el propio Señor Jesucristo. Y aún así rechazaron ese Evangelio. Y le rechazaron a él. Eso nos muestra que aunque la gracia viene en Jesucristo y el hombre es responsable, en esa responsabilidad que el hombre recibe en Cristo y en la predicación del Evangelio, el hombre puede rechazar la gracia. El hombre puede rechazar a Cristo. El hombre puede rehusarse a creer, como el Señor le decía a los judíos. Mira lo que le dice el Señor a los judíos, Mateo 12, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, el Señor va a usar a Nínive para juzgar a sus contemporáneos, porque los de Nínive escucharon a Jonás y se arrepintieron. En cambio, estos hombres escucharon el Evangelio y lo resistieron. ¿Y quién era mayor, Jonás o Cristo?
La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta mujer vino a buscar a Salomón y a escuchar a Salomón. Y Cristo, Dios mismo hecho carne, y sus palabras no eran oídas. Y si un hombre resiste la palabra de Dios, Dios no le da vida eterna. Dios no le da vida eterna por darle vida eterna al que Él quiera. Dios le da vida eterna a los que oyendo el evangelio de su Hijo lo creen. Pero a todo aquel que oyendo resiste, se tapa los oídos, se endurece en su corazón, Dios lo entrega al juicio por causa de haber rechazado las palabras. Por eso el Señor un día decía, hermanos, yo no los voy a juzgar, las palabras que yo os he dicho las van a juzgar. ¿Por qué? Porque esas palabras podían producir salvación en ellos, pero no les aprovechó porque no las recibieron con fe, como dice otro pasaje. Mira lo que dice Mateo 13, verso 14. Muerte espiritual no es que el hombre no oiga, hermano. Muerte espiritual es que el hombre teniendo oídos no quiere oír. Eso es bien diferente. O sea, tiene la capacidad de oír, viene la predicación, pero él no quiere oír la predicación. No es que no tenga capacidad de oír. No es que no pueda entender, es que no quiere entender. No es que no pueda ver o percibir, es que en su corazón se ha endurecido en contra de Dios. Por eso lo decía Mateo 13, 14, que es un pasaje que citan los calvinistas. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, pero no es que esté muerto en que no pueda oír, sino oye pero no entiende y no entenderéis, y viendo veréis, o sea, pueden ver pero no perciben, y no percibiréis. Pero porque no oyen, no entienden. Sí oyen, pero no entienden. Sí ven, pero no perciben. O sea, no es que no oigan. Es que el muerto no oye. Es que el muerto no ve. Ahí la palabra no está diciendo que no oyen. Ahí está diciendo que el muerto oye. Que no entiendas otra cosa. Ahí la palabra está diciendo que el muerto ve. Que no percibas otra cosa. Pero ¿por qué pasa esto? El verso siguiente nos lo explica. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. O sea, se ha endurecido tanto el corazón de este pueblo que esa grosura no permite que su mente entienda con realidad las verdades que Cristo está diciendo. Y no perciben. Pero si con sus ojos ven, ¿por qué no perciben? Y dice ahí, y han cerrado sus ojos. No que no tengan ojos. Hermanos, la luz vino. Es como una cámara de grabación. La cámara puede tener el mejor lente, pero si usted está apagada la luz, la cámara no graba nada porque está en la oscuridad. Así era el hombre, estaba muerto en el sentido de que por causa del pecado vino las tinieblas a su vida, a su mente, a su razón. Pero un día vino Jesucristo y la luz volvió. Pero tú puedes tener también toda la luz posible para grabar, pero si tú tapas el lente no, la cámara no va a grabar nada. Hombres pudiendo ver. ¿Por qué pueden ver? Porque vino la luz, vino Cristo, vino el evangelio, vino la verdad. Pero ¿por qué la cámara no graba? Porque tapamos el lente. No queremos ver, no queremos oír. Por eso el corazón de ellos no entiende y no se convierte, y el Señor no los puede sanar. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, donde se nos muestra un poco cómo esta doctrina de la corrupción total, de la depravación total, ha cambiado, como lo hemos venido diciendo, ha cambiado el orden. Ellos dicen, el hombre está muerto, Dios lo hace nacer de nuevo, y cuando el hombre nace o tiene vida eterna, ahí el hombre puede creer, ahí el hombre puede acercarse, puede buscar. Eso es contrario a las Escrituras. Las Escrituras muestran, el hombre está muerto, el hombre necesita nacer de nuevo, Dios envía a su Hijo Jesucristo, el que cree en su Hijo Jesucristo nace de nuevo, tiene vida eterna y es salvo. Juan 3:14. Este es el pasaje principal acerca del nuevo nacimiento, ¿no?
Del versículo 1 al 8, el Señor le enseña a Nicodemo que no puede nacer de nuevo y no puede ver el reino de Dios hasta que no nazca de nuevo. No puede ver ni entrar hasta que no nazca de nuevo. Nicodemo le pregunta cómo puede ser esto. En el verso 10 al 21 Jesús le responde a estas preguntas y le explica cómo el hombre puede nacer de nuevo. Y la explicación de esta es por creer. Vamos a leerlo. Juan 3, verso 3. Jesús respondió y le dijo: de cierto que te digo que el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, hay una necesidad, el hombre está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo. Los calvinistas usan el pasaje siguiente para decir: mira, es soberanía de Dios. El hombre no puede nacer si Dios no quiere, y Dios lo hace como quiere. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí ves? Para nacer del Espíritu tiene que haber una intervención del Espíritu. Y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Si yo solo tuviera Juan 3, verso 8, podría decir eso. No sé ni de dónde viene el Espíritu ni a dónde va el Espíritu. O sea que nacimos de nuevo sin ni siquiera buscarlo, no sabemos cómo. Y después de que nacimos de nuevo, creímos. Eso yo lo podría decir si solo tuviera Juan 3:8. Pero hay un problema, hermano. Tengo 27 libros del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no solo me muestra de dónde viene el Espíritu, sino también me muestra dónde va y me muestra cómo viene el Espíritu. Un ejemplo es esto. Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga y beba, yo os daré a beber. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando, dice el evangelista más adelante ahí en Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que el Espíritu no viene porque sí, sino vendría a morar en aquellos que creyesen en él. Pero ¿cuándo vendría? Porque no había enviado el Espíritu hasta que él fuera glorificado. O sea que Cristo, antes de enviar su Espíritu, que era como un viento que no sabíamos de dónde venía, dónde iba, hasta este momento, Cristo nos muestra más adelante que él va a enviar su Espíritu después de que resucite y sea glorificado. Inmediatamente él es resucitado y glorificado, el Padre envía la promesa del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Hechos 1. Pero no toda carne cree, pero este era el que habían de recibir los que creyesen en él. O sea que aquellos que ponían su confianza en Cristo, Dios los sellaba con el Espíritu Santo. O sea, sí, Dios lo va a hacer soberanamente, pero el Dios soberano me explicó a través de las Escrituras cómo habrían de nacer las personas, a través de la predicación del Evangelio y creyendo en ese Evangelio. El mismo pasaje más adelante nos lo explica, en Juan 3:13. No sabemos de dónde viene el viento ni a dónde va. Sí, es verdad. Hasta Juan 3:8. Más adelante el Señor mismo se lo explicó con plastilina a Timoteo. Nadie subió al cielo, 3:13, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ningún hombre podía acercarse a Dios porque entre el cielo y la tierra había distancia. Pero Dios envió a su Hijo y su Hijo vino a la tierra lleno de gracia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó la serpiente, así era necesario que Cristo fuera crucificado. ¿Para qué? Y resucitado y ascendido. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas reciba la vida eterna. O sea, el procedimiento es este. Dios envía a su Hijo muere, su Hijo resucita, su Hijo envía la predicación del Evangelio. Los que creen ese Evangelio, por haber creído, reciben como un don de gracia el don de la salvación o la vida eterna. Pero es que eso es solo para los elegidos, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a los elegidos, hermano, al mundo.
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, todos los hombres podrían ser salvos por Él. Porque si la obra de Adán condenó a todos, la obra de Cristo podría justificar a todos también. El que cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, o sea, hay que personas que después de haber escuchado la obra de Cristo, la salvación de Cristo, pueden creer, y hay personas que no pueden creer. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque su condición ya lo tenía lejano de Dios y él resiste el único medio de salvación por el cual él podría hacerse salvo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que entre los hombres muertos, que Dios les dio la oportunidad de salvación, que Dios les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio, que Dios les dio la oportunidad de ver a Cristo y las obras de Cristo, y rechazan eso, ya están condenados. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero aquí vemos el orden. Nicodemo necesita nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Dios envió a su Hijo murió, su Hijo envió su Evangelio, y el que cree en el Evangelio puede nacer de nuevo. El que cree en ese Evangelio tiene vida eterna. No es que yo nazco de nuevo para creer, porque sería una contradicción. Yo soy salvo para creer, para ser salvo. Yo tengo vida eterna para creer, para tener vida eterna. Mira que Pablo lo describe claramente en Efesios 1, verso 13, y vamos terminando. Dice, Efesios 1, verso 13, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad. Ay, los muertos pueden oír la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Y todavía no se habla de regeneración ahí. Y habiendo creído en Él, en Cristo, por medio del Evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, sí puedo nacer de lo alto, pero para poder nacer de lo alto debo creer. Pero no creer cualquier cosa, creer en la obra plena de Jesucristo, en las verdades del Evangelio. Y habiendo creído en eso, Dios me regenera, me hace hijo, me da de su Espíritu. Ahora puedo clamar, Abba Padre. Romanos 10:8. Yo pienso que el asunto era tan importante para Dios, hermano, que Dios nos describió el proceso como una persona nace de nuevo, como una persona es salva, como una persona tiene vida eterna. Y nunca pone la regeneración, nunca pone la salvación antes de la fe. Pone la fe en Cristo como un medio para la salvación. El calvinismo ha invertido los papeles y ha distorsionado el camino de la salvación de los hombres. Romanos 10:8 dice, más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. O sea, esto es lo que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le salvó, levantó a los muertos, serás salvo. O sea, tú no eres salvo para creer, es el creer el que te otorga salvación. Porque con el corazón se cree con la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y entonces ahora, ¿cómo? Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Pablo lo responde. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? O sea, una persona no puede ser salva ni invocar al Señor si no ha creído. Pero es que antes de creer, dice el calvinista, ya nació. Ya Dios soberanamente le otorgó vida. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que antes de él haber creído sí sucedió algo, pero no es que Dios lo regeneró. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, que el que estaba muerto oyó.
Y a través de ese oír pudo llegar a creer. ¿Por qué? Porque ese evangelio tiene poder para salvación. Pero antes de haber oído, pues tiene que haber quien le predique, ¿no? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Predicación, el evangelio predicado, el oído de las personas oyendo, y el que cree en eso tiene salvación, vida eterna. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero mira lo tremendo, aunque hay predicadores, aunque hay un evangelio, aunque hay una salvación, unos se condenan porque Dios así lo quiso. No, hermano, Dios no lo quiso así. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué se condenan hombres? Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos creyeron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? O sea, aunque todos oyeron, no todos han creído el anuncio. Y ese desobedecer a la palabra de Dios es la condenación. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Así que la fe es por el acto soberano de Dios determinando que un muerto tenga vida. No. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron. No habla de actos soberanos ni de decretos, aunque creemos que ahí está la soberanía de Dios. Pero ¿cómo? Salvando al hombre a través de la locura de la predicación. Porque Dios quiso así. No por milagros, no por filosofías, sino por la fe en su Hijo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos. O sea, el ser hecho hijo de Dios, el nacer, el tener vida eterna es después de haber creído. Los cuales no son engendrados con voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, entonces comenzamos a estudiar las doctrinas de la gracia. ¿Verdad que cuando tú estudias esta doctrina de la aprobación total, tú encuentras que hay varios argumentos del calvinismo que no se conforman a las escrituras? Sí, el hombre estaba perdido y muerto espiritualmente, pero no es esa muerte que describe el calvinismo. Pero a pesar de que estaba muerto espiritualmente, Dios le envió un Salvador. Y esa obra, ese Salvador es poderosa para salvar a todos. Y ese evangelio que Cristo predica y que envió a predicar es poderoso para salvación. Pero ¿por qué algunos que se salvan y otros no se salvan? Porque algunos reciben ese evangelio con fe, o sea, creen, y esa fe los lleva a ser salvos, a nacer de nuevo. Y hay algunos que resisten y rechazan. Entonces comenzamos a estudiar las doctrinas de la gracia, hermanos. Comenzamos con la primera, que es depravación total. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Con la medida que vayamos estudiando vamos a entrar a profundizar los otros asuntos. No queremos hacerlo de manera rápida, sino tratar de hacerlo desde las Escrituras de una manera sincera y fiel. El Señor nos ayude. Estamos aprendiendo, estamos en un camino donde todos estamos creciendo en el conocimiento de la verdad. No pretendemos tener la última palabra, sino seguimos pidiéndole al Señor que Él nos dé luz, y en la medida que vayamos andando con Él y en pos de su palabra y en la comunión del cuerpo de los hermanos, poder ir entendiendo un poco más estos asuntos que son importantes. El Señor bendiga su palabra y la ayude, no para confundir, no para crear contienda ni divisiones, sino para aclarar la verdad en la mente de sus hijos. La verdad revelada en las Escrituras. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el evangelio que hemos escuchado, por la revelación que hemos recibido a través de tu Espíritu, inspirando a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Te pedimos que tú nos afirmes y nos arraigues en la verdad, Señor. Que tú nos lleves al pleno conocimiento de la verdad y podamos entender las Escrituras, amarlas, vivirlas, predicarlas, Señor. Oramos para que tú nos guíes ahora en este camino que comenzamos.
Oramos para que tú nos dirijas, oramos para que tú bendigas tus escrituras y nos des el entendimiento y la claridad para estudiar estos asuntos, Señor, y que tú lleves tu palabra a todos aquellos que de alguna manera están con dudas, con inquietudes, Señor, y tú uses tu palabra para edificar, consolar, afirmar y exhortar a tu pueblo, Señor. Que esto nos lleve a amarte, a seguirte, a servirte y a desear llenarnos cada vez más de ti y de la verdad de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.